Colombia es el patio trasero del imperio de los Estados Unidos de América. Y tiene que ver porque las formas de relacionarse con el país del norte han sido como de esclavo a amo. Y vamos a hacer acá un pequeño recorderis histórico de todas las políticas de presidentes colombianos que han favorecido a los Estados Unidos de América. Empecemos con alguien como Miguel Abadía Méndez, que era un presidente conservador que trabajaba de la mano con la United Fruit Company. Los obreros hicieron una huelga para pedir aumento salarial, para solicitar mejores condiciones de trabajo, y la respuesta fue que los mataron. Y ahí viene el gran error de María Fernanda Cabal, que fue un enfrentamiento de ejército contra guerrilla, es decir, que los obreros de las bananeras eran guerrilleros. Y yo no he visto una guerrilla que haga huelgas de hambre, porque cuando alguien se va a la guerrilla y se arma, se enfrenta de tú a tú con el ejército regular, con el ejército oficial. Inicialmente, María Fernanda Cabal había negado la masacre en las bananeras, diciendo que era un mito inventado por los castrochavistas como Gabriel García Márquez. Pero cuando casi todo el país se la gozó, salió a rectificar, pero resultó peor el remedio que la enfermedad, porque por arreglar un error cometió otro error peor: decir que los obreros eran guerrilleros y justificar así la famosísima masacre en las bananeras. Y en 1930 hubo cambio de régimen, pero no hubo cambio de amo o de sumisión, porque llegó el liberalismo con Enrique Olaya Herrera, pero con este presidente se aumentaron aún más las dependencias por Estados Unidos. Él tenía una política muy parecida a la de Juan Manuel Santos, lo de prosperidad democrática, pero la prosperidad democrática era obedecer todo lo que dijera Estados Unidos. Luego tenemos en el recuerdo a Marco Fidel Suárez, un presidente que fue anterior a los otros, pero que también era bastante amigo y títere de Estados Unidos. El último presidente que le había dicho no a Estados Unidos en algún momento de la historia fue José Vicente Concha, que le dijo a Estados Unidos: no me meteré a favor de ustedes en la guerra que llamaron luego la Primera Guerra Mundial, que en esa época la llamaban la Gran Guerra, simplemente porque ustedes no nos han dado la indemnización por la pérdida de Panamá. El último presidente colombiano antes de Petro que medio se le paró en la raya a Estados Unidos fue José Vicente Concha, y fue de manera muy tibia. Si analizamos a Petro ha desobedecido más o menos 3 veces a Estados Unidos. En cambio, si ustedes miran a Pastrana, a Uribe, a Santos, a Duque, ellos nunca desobedecían a Estados Unidos. Hay una teoría conspirativa en donde inventaron que Petro era un agente de la CIA y que por eso fue que Uribe no lo pudo matar y que por eso Petro puede gobernar tranquilamente. Esa me la han dicho hasta gente de la izquierda, o sea, que Petro es un agente de la CIA. Pero es un agente muy rebelde, porque, hey, venimos por armas para llevar a Ucrania. No, armas para Ucrania no. Entonces, o sea, los gringos están acostumbrados a que cualquier imperialista viniera y, ay, denos estas armas para llevar a Israel. Ay, sí, tú mi patrón. Entonces, cuando Petro le dijo, no, yo no voy a darles armas para la guerra de Ucrania porque yo estoy a favor de la paz. Otra vez que Petro se le reveló a los gringos cuando fue allá a la ONU y dijo que la política antidrogas de los gringos era un fracaso, precisamente por este tema del fallido Plan Colombia. O sea, les dijo en la cara, su política antidrogas es un fracaso. Y tercera vez que Petro se le revela a los gringos, cuando les dijo,
No, señores, yo no estoy a favor de Israel, yo estoy a favor de la paz. Y lo que hay en Gaza es un genocidio contra el pueblo palestino. Entonces vea que Petro es un presidente que no se mete de enemigo de ellos. No vamos a decir que Petro es como Chávez, porque Chávez les decía satánicos, literalmente. Uy, huele a azufre, queriendo decir que George Bush era un diablo que olía a azufre. Chávez se enfrentaba con los gringos de una manera muy burda. Por eso los gringos lo volvieron ropa de trabajo. Y mire cómo tiene la economía venezolana, sancionada. Es cierto que Chávez y Maduro han sido presidentes muy cuestionados por algunas prácticas dictatoriales, más allá de que se monten democráticamente, con votos. Pero Chávez no era inteligente para meterse con ellos. Petro le sigue la corriente. Ay, sí, la lucha contra el narcotráfico. O, que la selva amazónica, que vamos a cambiar de deuda externa por el tema de la selva amazónica. Entonces, para preservar la selva amazónica. O sea, Petro los tiene en el bolsillo en esa medida de la selva amazónica. Pero ya les ha hecho 3 críticas. Cuando teníamos presidentes que solo faltaba que le lamieran las suelas y el trasero, o sea, para que fueran unos completos arrodillados. Iván Duque, lo más arrodillado de este mundo a Israel y a Estados Unidos. Entonces, en algún momento Petro se podría volver un problema. No sé si ya lo es, pero la CIA puede que en algún momento busque la forma de quitar a Petro del camino. Porque dicen, bueno, este no es como Chávez tan bocón, pero este nos está provocando, o sea, nos está tirando dardos. Y de pronto nos han metido con Petro, porque Petro tampoco le hace caso a Putin. O sea, Putin le manda unos coqueteos a Petro, y Petro dice que pues, él nada que ver con Putin. Uno que sí está totalmente alineado con Putin es Bukele. O sea, yo no entiendo por qué Bukele es ídolo de los uribistas, porque Bukele es castrochavista, y no porque sea amigo de Putin, sino porque está en otro orden, está en otro bando, por decirlo de alguna manera. Y ustedes saben que estamos cerquita de una tercera guerra mundial, o sea, estamos cerquitica, estamos a esto, y ya hay unas bombas que pueden destruir el planeta, y no solamente a la especie humana, todas las especies. Esto es delicado. ¿Por qué razón? En este libro de 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano, estudiamos el Plan Colombia. Porque el Plan Colombia es la pregunta 72. Porque si no entendemos el Plan Colombia, no entendemos la historia de nuestro país, no entendemos la dependencia que hemos tenido por Estados Unidos, los presidentes lamezuelas que hemos tenido, no entendemos ni siquiera los falsos positivos. Porque todo, absolutamente todo se relaciona con todo. Por ejemplo, la gente dice, pero ¿por qué hablan tanto de Petro? ¿Por qué hablan tanto de Uribe? Porque son los tipos que más han sido influyentes en los últimos 24 años en la historia de Colombia. Petro como presidente y como denunciante, y Uribe como expresidente y como el expresidente más mediático. Entonces, o sea, si usted quiere hablar de la realidad política colombiana y de la historia reciente, es inevitable hablar de Petro o hablar de Uribe. No es tener una obsesión por ellos, o sea, no es una obsesión, es una cosa imperiosa. Es imperiosa porque Petro ha sido rebelde, en tanto que en la época que el paramilitarismo tenía controlado el país, el 70% del Congreso prácticamente era parapolítico, la Fiscalía era parapolítica, el DAS era parapolítico, el presidente era parapolítico. En el momento en que el paramilitarismo tenía prácticamente los medios de comunicación copados, que el paramilitarismo iba de la mano con el tema de la financiación, o empresas que financiaban el paramilitarismo eran las mismas empresas que financiaban medios de comunicación masivos. Entonces, o sea, son escenarios en donde hay que analizar bastante
este tema del Plan Colombia, que es la pregunta 72, y que acá quiero que le pongan atención a unos párrafos que les voy a leer, porque esto ayuda a entender mejor el contexto de esas políticas que han sido tan influyentes en los últimos 24 años de la historia de Colombia. Para finales de los años 90, específicamente en 1997, Colombia se presentaba como un estado políticamente inestable y a su vez como un riesgo para inversores extranjeros. Fue entonces, ante esta doble coyuntura, que el nuevo presidente electo, Andrés Pastrana, habló de un plan Marshall para salvar al país e intervenir las zonas de cultivos de coca. Esto lo retrató muy bien un escritor de apellido Rojas en el año 2015, propuesta que ya había sido esbozada por la llamada Sala de Situación, un grupo de políticos, diplomáticos y académicos colombianos, entre quienes se encontraba Álvaro Leiva, en este momento es diplomático, quien en el año de 1998, en el marco de unas posibles negociaciones entre las FARC y el gobierno, dialogó con Pete Romero, subsecretario de Estado de Estados Unidos para América Latina, sobre la necesidad de aplicar un plan de tipo social y económico que apuntara a resolver los problemas relacionados con los cultivos ilícitos y el narcotráfico. Pero, como muy bien lo decía el último documental que vimos, esos problemas no se solucionaron, por el contrario, se empeoraron. El país se volvió más narcotraficante, más violento, violaciones a derechos humanos, perdimos soberanía porque nos metieron bases militares en los Estados Unidos y se llegó a la época del peor genocidio en la historia de Colombia, los mal llamados falsos positivos, o más de 6.402 ejecuciones extrajudiciales a civiles. O sea que realmente esto no se pudo concretar. Bueno, y póngale cuidado a este último párrafo del tema del Plan Colombia. En la última etapa del plan, ya bajo el gobierno de Juan Manuel Santos, periodo durante el cual se celebró el aniversario número 15 del acuerdo, se plantearon una serie de cambios estructurales que, enmarcados en un nuevo intento por acabar el conflicto armado a partir de la negociación, postularon un apoyo para escenarios de posconflicto, en los cuales se hiciera mayor énfasis en la inversión social y en un cambio en la política antidrogas, llevada hasta ahora por Estados Unidos en Colombia y en el mundo. De esta manera, el gobierno colombiano de Santos no solo recibió un espaldarazo para avanzar en el proceso de paz, sino que a su vez logró que el gobierno americano, encabezado por aquel entonces por Barack Obama, respaldara un nuevo mecanismo que acordaron llamar Paz Colombia. Esto lo analizó un autor llamado Piñeros en el año 2016. Esa es la última etapa del Plan Colombia con Juan Manuel Santos. Pero eso no se está implementando. Así como tenemos una constitución política que no se cumple en muchos casos, también tenemos un Plan Colombia que no se cumple. Por ejemplo, el narcotráfico montó presidente en el 2018, el famoso escándalo de la ñeñe política. O sea que este Plan Colombia que apoyó Barack Obama, lo que hizo fue que antes se montara un presidente totalmente financiado por el narcotráfico. 2.000 millones de votos comprados en el Caribe colombiano, el escándalo de la ñeñe política, sobre el cual hay una gran cantidad de audios. Entonces, miren esto, lo que se decía en 2016, que no, que acabar el narcotráfico, que mejorar el agro, nada. Ni se mejoró, antes se empeoró. Sí hubo un cambio, pero para empeorar. Y lo peor de todo, se montó una fiscalía que tapó todos los delitos de narcotráfico mezclados con paramilitarismo y con politiquería. El fiscal Barbosa y la vicefiscal Marta Mancera
lo único que hicieron en sus 4 años larguitos fue encubrir narcotraficantes. Miren el escándalo de Pacho Malo allá en el Buenaventura, el escándalo de Pacho Malo, el escándalo con el clan del Golfo, el escándalo de la ñañe política. Lo único que hicieron fue encubrir a narcotraficantes. Eso fue lo que hizo la Fiscalía de Barbosa. Entonces miren, esto es un fracaso total. Y masacrar población civil en el estallido social de 2021. Usar esos dineros para masacrar la población civil, que la mayoría eran personas jóvenes. Y lo peor de todo, los daños colaterales, porque hubo gente que le dañaron los ojos, mujeres violadas, falsos positivos judiciales, que aquí tenemos una víctima de 2 falsos positivos judiciales, como Alexander Obregón Rentería. Eso fue lo que nos dejó el Plan Colombia, y este plan que tuvo su última etapa en el gobierno de Juan Manuel Santos en la época del plebiscito. Y por eso les digo que a ese tipo de temas hay que meterles el diente, porque de ahí depende gran parte de lo que conocemos como el imaginario colombiano. Y quiero rematar con algo para compartirles la siguiente fuente. Miren, las instituciones de control no sirven. La comisión legal de acusaciones de la Cámara de Representantes no sirve, porque eran parapolíticos investigando a parapolíticos, narcotraficantes investigando a narcotraficantes, corruptos investigando a corruptos. ¿Y saben qué es lo peor? La nueva fiscal ya la cagó, porque al señor Jaimes, un fiscal que es uribista, pero que el problema no es que sea uribista, el problema es que defendía todos los escándalos de Uribe, lo pusieron disque fiscal anticorrupción. En la fiscalía que propuso Petro, que es esta señora, eso no hay ningún cambio. Yo creo que por aquí hay un amigo que ahorita nos va a dar una cátedra de Jaimes, ¿sí o no? Entonces, una procuraduría al servicio del clan de los Char, una fiscalía nueva que sigue poniendo corruptos como fiscales anticorrupción. O sea, ¿qué es eso? Eso no es ningún cambio. Entonces, ahí es donde tenemos que meterle el diente crítico a eso. Y por eso, una de las conclusiones que podemos sacar de esta parte es la importancia de refrescar en la memoria del pueblo colombiano, con libros como este de 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. O sea, recordarle a la gente lo que fue el Plan Lazo de Guillermo León Valencia, el abuelo de Paloma Valencia, lo que fue el Plan Marshall, el Plan Cóndor, la Escuela de las Américas, la doctrina de la seguridad nacional, que luego lo volvieron doctrina de seguridad democrática, el enemigo interno y el Plan Colombia. Todo esto es importante para poder entender el fracaso del presente.